Estoy en la palabra de Dios en el Salmo 90, versículo 15. No sé si va a ser un sermón o un mensaje al estilo que usted a lo mejor está acostumbrado, punto 1, punto 2, pero entiendo que hay una palabra de Dios para su vida en esta noche. ¿Cuántos la reciben? ¿Seguro? Dios para cada día de nuestra vida tiene una palabra, esa palabra que nos edifica la fe, que nos consuela, que nos fortalece, pero también esa palabra nos transforma. Hoy a la mañana estaba orando y le decía, Señor, vos tenés todos los instrumentos para transformar mi vida. Tenés la palabra, tenés el poder del Espíritu Santo, tenés la sangre preciosa de Jesús, que es la que absorbe todos mis pecados. Señor, si de ti se trata, tienes todos los instrumentos y los elementos para transformar mi vida y hacerla de nuevo. ¿Cuántos creen esto? Mire, a Dios no se le terminan los recursos. A usted tiene un límite, yo tengo un límite, pero Dios no tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Así que ahora quiero que lea esta palabra y que la tome para su vida y para su corazón. Dice, verso 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que hemos visto el mal. Lo voy a leer de nuevo. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿Sabe qué? El texto es una oración, porque los salmos en su gran mayoría son oraciones. Hay salmos imprecatorios, se llaman así porque son oraciones pidiendo venganza por sobre los enemigos. Hay salmos que son históricos porque nos relatan historias del pueblo hebreo en su peregrinaje en el desierto. También hay salmos mesiánicos que hablan directamente de la persona de Jesús en boca de algunos de los profetas. Pero este es un salmo que habla de la eternidad de Dios y de la transitoriedad del hombre, o sea, lo limitado que somos, lo vulnerable que somos frente a un Dios que es eterno, que es todopoderoso, que no tiene principio ni fin. Pero el salmista, entendiendo la soberanía, los atributos, la grandeza de Dios, él se atreve a reprocharle a Dios algo. Él se adjudica la pretensión y el derecho de hacerle un reclamo formal a Dios. Bajo ningún aspecto el salmista le está faltando el respeto a Dios. De hecho, la mayoría de los salmos los ha escrito David y algunos otros hombres. Este Salmo 90 lo escribió Moisés. Sí, Moisés también escribió salmos. Pero quiero entrar en el texto, porque él dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. El texto es un reclamo, es un petitorio que sin querer lo emitió en palabras, pero quedaron esculpidos en las Sagradas Escrituras. Es un pedido para que las cosas de la vida se equiparen, se igualen y que logren un equilibrio. Porque es cierto que nosotros como hombres vivimos en un desequilibrio constante. Hay veces logramos conquistas, pero por otro lado también obtenemos fracasos. Hay veces nos gozamos por una buena noticia, pero sin terminar el día nos amargamos por una mala noticia. ¿Cuánto les pasa esto? Vivimos un desequilibrio constante, vivimos el efecto sábana corta. Nos tapamos la cabeza y se nos destapan los pies. Nos tapamos los pies y se nos destapa la cabeza. Es que vivimos en una desigualdad, en un antagonismo, en una deformación típica de nuestra naturaleza humana. ¿Hay alguien ahí? Y como si fuera poco, Moisés, el hombre que vio la gloria de Dios, el hombre que trajo los mandamientos del Sinaí al pueblo, vio las maravillas más extraordinarias, como dividirse el mar, como que venga el pan del cielo en forma de maná, como que de una roca brotar el agua. ¿Cuántas cosas vio Moisés? Sin embargo, se ve que también tuvo momentos
de dificultad, de aflicción, de crisis, de desaciertos. Y va a decir, alégranos. ¿Y por qué le dice a Dios, alégranos? Porque seguramente habrá tenido un momento de tristeza o de amargura. Mire, el oficio que elegí tiene momentos gratificantes. Es hermoso ver a Dios obrar. Es lindo ver cuando Dios restaura una familia o sana a una persona. Dios hace un milagro aquí y por allá. Pero en su gran mayoría, ¿sabe qué? Este oficio, esta suerte de no sé cómo llamarlo, de empleo de Dios, nos hace ver también las cosas más oscuras en la vida de las personas. Nos hace ver los tragos amargos. Pero Jesús dijo, llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Moisés habrá sido esa persona, me imagino yo, en medio del pueblo, que era el reciclador de las voluntades. Aquel que cuando veía que alguien estaba quebrado, lo levantaba. Aquel que cuando alguien estaba desanimado, lo animaba. Pero seguramente él también encontró, más allá de transitar un desierto, su propio desierto en su corazón. Y él le dice a Dios, alégranos, porque seguramente Moisés estaba atravesando un momento de dificultad. Quiero hablarle de este texto en algunas versiones de la Biblia que son muy interesantes. La Nueva Versión Viviente o la Nueva Traducción Viviente dice así de este texto: danos alegría en proporción a nuestro sufrimiento anterior. Compensa los años con bien. La Biblia Dios habla hoy, dice, danos tantos años de alegría como los años de aflicción que hemos tenido. La Nueva Versión Internacional dice, devuélvenos ahora ese tiempo malo en alegría. Y por último, la Biblia de Jerusalén, la 1957, dice, devuélvenos el gozo de los días y los años en desdicha. Cuando miré las otras versiones para comparar el texto y lo que Dios me estaba diciendo, encontré palabras claves, como por ejemplo, compensación, compénsanos los años. Devolución, devuélveme los años. Y busqué en el diccionario qué significa la palabra compensación. La palabra compensación se utiliza por lo menos en dos ciencias, el derecho y la economía. En derecho, por ejemplo, compensar o compensación de lo que se habla en la jurisprudencia, en los estudios de abogacía, compensación es equilibrar una situación con un resarcimiento, ya sea carcelario o ya sea económico. En economía, la palabra compensación es derecho legal entre empleado y empleador. En otras palabras, compensación es el salario. ¿Cuál es tu compensación entre las dos partes? El empleador y el empleado. Tu compensación es el salario. Vos trabajás, el otro te tiene que pagar. ¿Me estás siguiendo? Ahora, la palabra proporción también es interesante, ya que la versión de la traducción viviente dice, danos en proporción a nuestro sufrimiento anterior, compensa los años malos con bien. Proporción es, escuche, el procedimiento mediante el cual se fragmentan los costos de una cosa entre varios individuos. En otras palabras, es un prorrateo. Hay un gasto, hay un desequilibrio, hay una pérdida que tiene que hacer, se juntan las partes y a cada uno le toca contribuir con algo. Eso es un prorrateo, prorratear una pérdida. En otras palabras, nos hacemos cargos todos cuando hay pérdida. Y en otras palabras, cuando hay pérdidas también Dios viene en la misma proporción a bendecirnos a todos. Hay una palabra más también interesante, resarcir. Diga conmigo, resarcir.
es dar una cosa o hacer un beneficio a una persona como reparación de un daño. Todo esto para decirle que Moisés se le planta a Dios y le dice, ¿fueron años de pérdida? Sí. ¿Fueron años de angustia? Sí. Bueno, vamos a hacer cuentas. ¿Se imagina usted diciéndole a Dios, Dios, vamos a hacer cuentas? Porque no me cierran los números. ¿Cómo puede ser que han sido más los años que sufrí que los años que tuve alegría? No me cierra, digo conmigo, no me cierra. Al menos que tengamos años de pérdida, pero como compensación tengamos años también de alegría. Ahora, haga este análisis. ¿Cuántos años usted lleva de vida? Cada uno se analiza. No voy a preguntar la edad para no comprometer a nadie. De acuerdo a esos años que usted está analizando, ¿cuántos años vivió en victoria? ¿Cuántos años vivió en gozo? ¿Cuántos años vivió en felicidad? Y fuera de Dios, ¿cuántos años fueron de ruina, de dolor, de crisis, de desacierto, de llanto, de lágrimas, de desconsuelo, de desdicha? Haga usted el análisis que está haciendo Moisés. Moisés es una persona inteligente. Moisés no era cualquier persona de la calle. Moisés fue una persona culta. Dice el libro de Hechos, capítulo 7, capítulo 8, que Moisés fue preparado en todas las artes de los egipcios, en las labores de los egipcios, en las matemáticas. Hombre poderoso en palabra y en obra. Moisés era un hombre inteligente. Moisés se le plantó a Dios y le dijo, Señor, las cuentas no me cierran. Dígalo conmigo, Señor, hay algo que no me cierra. Y estamos en un momento del año en que todas las empresas y todos los negocios y todos los lugares se hacen un balance. ¿Hace un balance del año? ¿Cuántos lo hicieron? Tiene que hacerlo. Porque el balance nos ayuda a evaluarnos. ¿Cómo viví los años anteriores? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cuánto de productivo estoy siendo? ¿Qué de productivo me dio la vida? ¿Me está entendiendo? Haga un balance de su vida espiritual. ¿Cómo fueron mis años anteriores? ¿Serví más a Dios y ahora estoy sirviendo menos? Entonces no están bien los balances. ¿Cómo está mi vida? Antes no me comprometía, pero ahora sí me estoy comprometiendo más y estoy dando fruto. Gané almas, llevé gente a la iglesia, estoy sirviendo a Dios, tengo gozo, tengo paz, Dios me abrió puertas. Usted hace un balance de su vida. Porque si no, no tiene sentido el vivir. Si uno no está pasando por esta vida y dejando un legado positivo. Moisés dijo, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Moisés, una persona inteligente, buscó una compensación, buscó un resarcimiento y buscó una devolución. ¿Hay alguien ahí? Toque al de al lado y dígale, ¿qué estás buscando vos de Dios? ¿Por qué se toma ese atrevimiento Moisés? ¿Por qué se toma ese atrevimiento Moisés? ¿Por qué yo me puedo tomar ese atrevimiento? Porque en Dios hay bendición. Porque en Dios hay abundancia. Porque Dios, todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza ni de variación. Dios no cambia. Por eso a Dios le podemos apelar a que nos devuelva todo el mayor número por lo que los años y la vida lejos de Él nos quitaron. Amén y amén y amén. Hermanos queridos, en Dios no hay pérdidas. Nunca hay pérdidas. Porque aún en los años que nos han afligido, que nos han traído tristeza, hemos aprendido. ¿Cuántos han aprendido de la amargura también? Entonces siempre en Dios hay ganancia. ¿Se da cuenta? Ahora, Joel capítulo 2, verso 25, ponémelo en multimedia, Joel 2, 25. Es absolutamente bíblico y doctrinal lo que le estoy diciendo.
porque el libro de Joel, capítulo 2, verso 25, dice: y os restituiré. Fíjese que hablamos de compensación, hablamos de restitución, hablamos de resarcimiento. ¿Y qué dice Dios aquí? Dígalo bien fuerte. Bien fuerte. Algunas cosas, no. Los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Pero note usted la palabra restitución. Le dije que compensación es una palabra en dos ciencias, derecho y economía. Restitución es una palabra espiritual, pero también es una palabra que tiene que ver con algo que vos perdiste y que Dios te lo hace recuperar. Si hay alguien que toma esta palabra, pues recibirá lo que la palabra de Dios le está diciendo. La palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, dice Dios. También dice el Señor: yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Él puede crear nuevas realidades. Usted está cerrando el año, usted tiene que hacer un prorrateo, usted tiene que hacer una evaluación y Dios restituirá lo que perdió. Otro caso, Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 6. Segunda de Reyes 8, 6. Un caso extraordinario de una mujer. Dice: y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, el cual le dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Esta mujer tuvo que salir de su tierra por un debacle económico que había habido en la nación. El profeta le dijo, lea el versículo 1, vete a donde puedas vivir, porque Jehová ha llamado al hambre. Vino la crisis, sin provocarlo, vino la crisis. Esta mujer sufrió pérdidas, estuvo no sé cuántos años fuera de su tierra, pérdidas, nada de ganancia. Pero cuando vuelve, el rey hace que a esta mujer se le devuelva todo. Hace que a esta mujer se le devuelva. Hay gente que perdió poder adquisitivo, perdió oportunidades, perdió trabajos, perdió sueños, perdió afectos. Viene una compensación de parte de Dios. Dios no quita nada si sabe que te quedará vacío el lugar. Él cuando quita, Él sustenta. Él cuando quita, Él te da. Él cuando te quita es porque tiene algo mayor para tu vida. ¿Por qué Moisés entonces se planta y le dice a Dios: Señor, danos o alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos mal? Salmo 89, verso 47. Hay que leer la Biblia, ¿vio? Ahí están las respuestas. Salmo 89, 47. ¿Qué le dice este hombre a Dios? ¿Recuerda cuán breve es mi tiempo? Al son de tres lo va a decir conmigo. 1, 2, 3. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Decíselo al de al lado ahora. Recordá cuán breve es mi tiempo. ¿Sabe lo que le está diciendo este hombre a Dios? No tengo más tiempo para esperar. Vos sos eterno. Vos sos infinito. Vos sos el Dios de generaciones. Pero acordate que ¿cómo es mi tiempo? Vos le decís a Dios: Señor, no tengo mucho tiempo. ¿Ahora o...? Hace poquito estábamos en Mar del Plata
con mi esposa fuimos a visitar una iglesia y pasamos por una catedral donde había un hombre que repartía estampitas. Y claro, algunos agarrábamos y otras personas trataban de ignorarlo. Entonces pasaron dos viejitas del brazo y este hombre le dice: mire que San Antonio es milagroso, ¿eh? Como diciéndole, ya no van a tener mucho tiempo. Recuerda cuán breve es mi tiempo. No tengo toda la vida para esperar. ¿Ahora el milagro o después ya para qué? Es extraordinario lo que este hombre le dice a Dios. Yo no sé si usted alcanza a ver la magnitud, porque no es una falta de respeto. Le está diciendo a Dios que actúe rápido, que se mueva deprisa, porque no tiene toda la vida para esperar. Moisés, por un lado, le dice: quiero una compensación por lo que me fue mal para que ahora me vaya bien. Así como perdí, también así quiero ganar. Así como me afligí, así también ahora quiero reír. Así como vino la sombra en el valle de la muerte, también quiero que resplandezca sobre mi vida el sol de justicia. No hay mejor momento del año para pensar en este texto. Vuelvo a repetir, desde este lugar, como alguien que conoce las realidades de cada uno, de su congregación, de sus ovejas, de la situación que cada uno vive, por las cuales uno ora y espera en que Dios haga su voluntad, sé que tenemos que evaluarnos. Sé de las pérdidas, sé de lo que nos duele, de lo que ya no está. Pero Dios nunca se contradice. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años que vimos mal. Cierro con esto. El libro de Job, capítulo 42. Versículo 10. Lo que para nosotros son 42 capítulos, que pareciera toda una vida de una persona, solamente fueron 7 días. 42 capítulos, ¿en cuántos días? Este hombre perdió la economía, los hijos, las tierras, los ganados, el matrimonio, porque su esposa le dijo: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Una sarna de la cabeza a los pies, enfermedad. Job sí que la sacó todas. Un ataque directo del diablo hacia su vida. Verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble de vuelta. Y aumentó todas las cosas que habían sido de Job. ¿Restituyó Dios? ¿Compensó Dios? ¿Resarció Dios? Y todas las palabras que utilicé en esta noche se cumplen en la vida de este hombre. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más, diga conmigo, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, antes había tenido 7,000, ahora 6,000 camellos, había tenido 3,000 camellos. 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, y el de la segunda Sesia, y el de la tercera Keren Japuc.
Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. No murió en la aflicción. Quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Estaba mal la oración de Moisés? No. Alégranos conforme, en proporción a los años que nos has afligido. Y por otro lado el hombre le dijo a Dios, recuerda que mi tiempo acá es corto, es breve. Creo que esta palabra va a cambiar tu oración. Y cuando vos cambies tu modo de orar, y cuando vos cambies la perspectiva de tu vida y la perspectiva de Dios, creo que vas a comenzar a ver maravillas de Dios. Hasta este momento te resignaste, hasta este momento te recluiste, te conformaste, te quedaste varado en la vida. Pero cuando entendés cuál es el propósito de Dios, le decís, Señor, yo he sido puesto aquí en la tierra y todo lo que la vida me quitó, todo me lo devolverás tú en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.